Muchas gracias, doctora Luna Parra, y a todos los organizadores de esta importante mesa. En los pocos minutos que tengo, voy a tratar de evocar la época en que nace el movimiento, para hacer una comparación con la época que tenemos ahora. El movimiento en aquel tiempo llamábamos de la liberación homosexual, y voy a dar una narrativa lineal de esta historia para encontrar cuáles son los puntos, cómo esta historia ha favorecido o ha trabajado en favor de la incidencia política, entendida no solamente como la generación de nuevas leyes, sino también como la lectura de las leyes y sobre todo lo más difícil, el cambio de costumbres, de percepción, de percibir. Primero evoco, el movimiento tiene en la década de los 60, las poblaciones de la diversidad, lo que ahora llamaríamos hombres gay, mujeres lesbianas, mujeres transgénero, travestis, transexuales y una serie de etcéteras que no mencionaré en este instante, no existíamos, éramos poblaciones invisibilizadas. Es decir, no existíamos en el discurso social, en la plaza pública no existíamos, y mucho menos en las agendas de ninguna institución, ni siquiera en las agendas de mejora de las propias familias. Es difícil pensar cómo se daba este fenómeno ahora, pero así era. Teníamos una presencia social, pero siempre estaba circunscrita y estaba deformada a través del famoso chistecito, el chistecito que todos contaban del jotito, de la tortillera, el chistecito que sale en las películas de Caballo Rojas, donde siempre la persona gay, la mujer lesbiana, parecía ridiculizada para hacer burla de esa persona. O existíamos en el pasquín psiquiátrico y médico, los enfermos, los anormales, al que le faltó hormona al momento de nacer, el que tuvo el padre lejano, el que tuvo la madre muy cercana. O finalmente teníamos presencia a través de la prensa amarillista, Alarma, Alerta, el ratero, la mujer falsa disfrazada para robar carteras, o lo terrible, el jotito, que por ser jotito murió asesinado por 60 puñaladas. Pues en aquellos tiempos, en los 60, 70, asumirse como gay o como lesbiana, como una persona de la diversidad, era una cosa muy difícil. Aquí meto un poco un testimonio mío. Yo recuerdo cuando tenía yo 15 años, y entre un ambiente de penumbra, empecé a advertir que yo era distinto, que yo era gay, en penumbra porque no tenía yo ninguna otra referencia. Me acuerdo que hice un juramento, que fue: jamás nadie sabrá que yo soy gay. Me lo juré a mí mismo. Obviamente, ese juramento no fue cumplido, por suerte. Pero de verdad, en aquel tiempo era difícil asumirte. No había referentes positivos de donde las jóvenes pudieran echar mano para asegurar abrirse un camino en la manera particular específica en que eran. En este sentido estábamos invisibilizados, y hay aquel que alzara la mano por exigir unos derechos porque era algo ridículo. En los 60 hubo algunos cuantos héroes sociales, héroes civiles. Recuerden que el movimiento estudiantil se inició conmemorando el asalto al cuartel Moncada por Fidel Castro y su gente en Santiago de Cuba. Entonces, ahí inició el movimiento. En esa fecha, en 78, el Frente Nacional contra la Represión, liderado por Rosario Ibarra de Piedra, hace una convocatoria a una gran marcha gigantesca donde pedían amnistía general a presos políticos y presentación de desaparecidos. Se convocan sindicatos, grupos universitarios, estudiantiles, de maestros, ferrocarrileros, electricistas, etc. Y en ese contingente, sin que nadie nos invitara, se autoinvitaron un pequeño grupito de activistas gays y lesbianas, que en ese momento hicieron una manta y pusieron Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, como los grupos de Francia y de Suiza, y marcharon. Los que estuvieron ahí presentes cuentan que los distintos grupos de izquierda trataban de apartarse, de poner un cordón sanitario a esos activistas, hasta que finalmente el Partido Revolucionario de Trabajadores, trotskista, que aún existe creo,
y el sindicato de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, les dijeron aquí compañeros, muy solidariamente. Eran 10 personas cuando inició la marcha, según yo no tuve la oportunidad de estar ahí en ese momento, me integré un poquito después, y ahí concluí la marcha, eran ya 35, entre otros gays, otras lesbianas, hermanos de gays, madre de un gay también, que fueron sumando y que conformaron lo que sería el primer grupo de activistas. Eso fue un golpe mediático enorme. Al otro día toda la prensa tenía como noticia principal, si no era el encabezado, si era una noticia presente en toda la prensa, la salida de closet político, no le llamaban así por supuesto, del movimiento lésbico gay. En aquel tiempo le llamábamos simplemente Movimiento de Liberación Homosexual. Y aquí voy a hacer hincapié en esto. Con liberación homosexual nos bastaba para indicar a una gran cantidad de poblaciones que no existían. Igual que el joquito, el hilo, servía para indicar a ese mismo número de personas de poblaciones diversas. Conforme el movimiento empezó a crecer, las distintas poblaciones empezamos a reivindicar nuestra especificidad y nuestras agendas particulares. Las lesbianas primero. No es lo mismo ser un hombre gay que una mujer lesbiana. Tenemos problemas distintos, necesidades distintas y nuestras agendas, si bien comparten objetivos, deben bien tener diferencias. Con el correr de los años, y ahorita voy para allá, voy a explicar por qué, surgen otras poblaciones. No todos estaban ahí las vestidas, que es un término muy peyorativo entre los gays, pero las vestidas empezaron a decir, no nos gusta ese término peyorativo, no somos gays, somos mujeres transexuales o mujeres transgénero o mujeres travestis. En un primer momento lo hacían como las travestis, después dijeron no, travesti es esto, transgénero esto y transexual. Aquí no es el momento para hacer las diferencias, pero sigo con mi narrativa. Entonces sale el movimiento muy rápidamente. Después de grupito del FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, al poco tiempo, a los pocos meses, el 2 de octubre se conmemoraba el 10º aniversario de la matanza de Tlatelolco, y en esa ocasión hubo 2 grandes marchas. Una terminó en Tlatelolco, en Plaza de las Tres Culturas, y en esa marcha ya no nada más iba el Frente Homosexual, iba también el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, otro grupo, y el Grupo de Cabet de lesbianas, de mujeres lesbianas. El movimiento comenzaba a diversificarse. Esto quiere decir que había muchas personas que ya tenían la gran inquietud política de organizarse y salir a la calle y estaban esperando el momento propicio. La primera salida a la calle, a la luz pública mejor dicho, se dio a través de la prensa. En realidad fue en la revista Proceso, fue en el diario El 1+1 en aquel tiempo, y en entrevistas en Radio Universidad y en Radio Educación, que muy solidariamente abrieron sus espacios, donde las personas empezaron a manifestar: yo trabajo en la UAM, soy profesor de francés y soy gay. Así, punto. Ese era un acto político. Otro, hubo una crítica muy fuerte en ese tiempo, los primeros que había que convencer a los compañeros de ruta, a socialistas, comunistas, anarquistas. Los anarquistas no tanto, eran más o menos abiertos, pero los comunistas decían: no, esto no es posible, la revolución no va por aquí, primero tenemos que atender al proletariado, luego al campesinado, luego a las mujeres, y si nos queda tiempo de dignidad, a ver si entran los gays y las lesbianas. Entonces nosotros empezábamos a convencer que no era así. Había un grupo de teatro muy famoso en ese tiempo, con mucho prestigio, El Galpón, un grupo de teatro de Uruguay exactamente, donde hizo una puesta en escena, creo que fue 79, donde para ridiculizar a las clases burguesas y todas las clases que ya tenía que ser sobre la historia, pues lo representaban como gays o como hombres afeminados. Entonces no nos gustó. De lo que se trataba era empezar a transformar esa manera peyorativa de vernos a nosotros. Se hizo una carta de protesta que se publicó me parece que en Proceso. Hubo intelectuales que nos apoyaban, que no les gustó la carta contra el Galpón. Después el Proceso entrevistó a Roberto Cobo por su papel La Manuela en la revista de Lugar Sin Límites, sí, así se llama la película, Arturo Ripsen. Y Roberto Cobo le cuenta que era La Manuela hablando. Roberto Cobo, los mismos estereotipos, el mismo estigma internalizado, lo volvía a reproducir Roberto Cobo.
los grupos volvieron a sacar una carta donde muy duramente criticaban esas posiciones, y es así como empezamos a aparecer, primero en la prensa, en entrevistas, y por fin la salida pública de los contingentes. Y la salida provocó un gran movimiento gigantesco, parecía que éramos un movimiento de multitudes, éramos 5 gatos, otros 3 por allá y otros 2, pero que teníamos de alguna manera intuición mediática, o estaban las condiciones para que los medios nos atendieran. Entonces el tema dejó de salir del chistecito del Pasquín y de la prensa amarillista, o siguió ahí, pero ya con otro tono. El Jotito tenía lengua y la sabía usar. Entonces empezamos a cuestionar muchas cosas. El movimiento fue el primer urbano, y los logros son urbanos, y sigue siendo así. En cuestión rural no podemos ir a lugares en la montaña donde las condiciones siguen siendo muy difíciles, o podemos ir a ciudades, Aguascalientes por ejemplo, donde todavía existe una prensa muy reacia al cambio. En eso estábamos, era una alegría enorme, porque habíamos logrado colocar nuestra agenda, cuando de pronto apareció el relámpago en medio de la fiesta. Aparece el VIH-Sida. Creo que tengo pocos minutos. Es muy importante lo que quiero decir. El VIH-Sida fue una tragedia enorme. Ustedes han de saber que la epidemia de VIH-Sida en nuestro país no ocurre así en otros lugares del mundo, pero aquí en México es una epidemia concentrada. Se dice así porque no está generalizada, no afecta de igual manera a toda la población, afecta más a ciertos subgrupos poblacionales, y aquí en México estos subgrupos son los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres transgénero, transexual, travesti, personas trabajadoras sexuales de estas dos poblaciones, y mujeres y hombres que usan drogas inyectadas. Son las poblaciones clave. Clave, ¿por qué? Porque juegan un rol en la dispersión del VIH, y clave porque sensibilizadas, capacitadas, pueden jugar un rol en la contención de la epidemia. Cuando aparece el VIH no sabíamos nada de eso. Apareció entre rumores como una especie de cáncer gay que viene, es mortal, no se sabe cómo se transmite y solamente le da a los gays. Fue la primera noticia que yo tuve del SIDA. Poco tiempo después supimos en 83, Luc Montagnier y Robert Gallo se ponen de acuerdo y sacan a la luz pública mundial, a la opinión pública, quién es el agente causal, le ponen nombre, el famoso VIH, como en la enfermedad y cuáles son los medios de transmitir. Nosotros los activistas nos pusimos muy contentos, dijimos basta dar esta información a la población y detenemos la epidemia. No teníamos idea cuán difícil era esto, pero esto lo menciono porque el VIH nos agarró organizados en México. Los activistas que empezamos a hacer trabajo primero de difusión de información fuimos los activistas de la diversidad. Mi organización, de ello me siento muy orgulloso, fue quizá una de las primeras organizaciones, al menos aquí en el Distrito Federal, que organizó una primera plática de información a la población gay sobre esta nueva enfermedad. Nuestros compañeros de ruta nos tildaron de todo: traicioneros, agentes de Reagan, que habíamos enloquecido, que de dónde inventábamos esto. Hubo otras organizaciones en Guadalajara y otras más en Tijuana que también fueron pioneras. Pero la aparición del VIH-Sida supuso un gran desafío. Por un lado, venía a reforzar el antiguo estigma y discriminación ya preexistentes, incluso el interiorizado que uno tenía. Muchos activistas lo recuerdo como arrepentidos. Ay, mira, el Papa tenía razón finalmente. El VIH llegó como un castigo divino. Ahorita lo cuento con una sonrisa, en aquel tiempo no daba tanta risa. Y claro, los argumentos de la reacción, ya ven, por portarse mal, las trabajadoras sexuales, los gays, ese era el castigo. Había que hacer mucho trabajo en ese sentido, y al mismo tiempo decir al gobierno: necesitamos una respuesta, no la inacción. Es un problema que está comprometido a nuestras poblaciones, pero necesitamos que actúes. Ahí empezamos a hacer una incidencia política muy importante que no ha terminado. En la actualidad, ¿cuál es el panorama actual? En derechos, los derechos humanos surgieron con el VIH-Sida, con la respuesta al VIH-Sida. Si bien luchábamos por nuestros derechos y las primeras consignas hablábamos de derechos, no teníamos tan clara nosotros la conciencia de los derechos humanos. La salud como un derecho humano, el derecho a una sexualidad plena,
y una vida sana como un derecho humano. Eso es uno de los aportes grandes del movimiento, particularmente del movimiento que da respuesta a la pandemia del VIH-Sida. También el VIH-Sida nos acercó a otros grupos. Hace rato se hablaba aquí en la mesa de la asociación con otros grupos. Cuando empezamos a organizar actos de sensibilización públicas, empezamos a ver que había muchos otros compañeros de ruta que venían desde muchas otras plataformas y que teníamos este objetivo común. Actualmente tenemos en México tenemos una ley que garantiza acceso universal a tratamiento antirretroviral. En aquel tiempo no había ni el tratamiento antirretroviral. Mucho se ha avanzado para tener esta ley. Y salvo problemas logísticos, si a veces no hay abasto, es una ley que se cumple. Tenemos una preocupación de parte de las autoridades gubernamentales de salud por luchar contra el estigma y la discriminación en los prestadores de servicios de salud. Eso también creo que ha sido un aporte de la sociedad civil, porque no basta con que un médico salga y te dé una receta, te tiene que tratar bien, no te tiene que discriminar, porque el común era que, ya ves, por portarte así, o tienes 2 años de vida, que se da un resultado positivo, haz tus maletas porque ya te vas. Una serie de cosas terribles que estoy seguro que juegan un papel muy importante en la evolución de la enfermedad de las personas. Ahora se está prohibido, ahora se está